Muy buenas tardes, profesor, y todos los que puedan observar este video. Eh, en esta oportunidad quiero a través de este video hablar acerca del tema la motivación y la emoción en el comportamiento del consumidor. Eh, este tema es bien interesante ya que allí podemos observar cómo la conducta del consumidor se puede definir, se puede predecir a partir de un estudio que se pueda realizar. Para el contenido de este video, bueno, número uno, vamos a estar hablando acerca de la conducta del consumidor como objeto de estudio. Número dos, estaremos mirando lo que es la categorización, lo que esto significa en el proceso del consumidor. Número tres, estaremos mirando la activación de la meta. Número cuatro, el tema de la planificación. Y por último, estaremos abordando lo que es el control de conductas. Bueno, para hablar acerca de la conducta del consumidor como objeto de estudio, es importante observar que, bueno, el hecho de que existan variabilidad de metas hace que sea un poco más complejo el analizarlas y esto también nos lleva a tener que apreciar diferentes posturas, porque asimismo las características de los consumidores son diferentes. No todos tienen las mismas metas. Para algunos el proceso será de una manera o de otra. Sin embargo, sí hay algunas características que podemos generalizar en todos los consumidores. Para eso también tenemos que tener en cuenta que hay diversos enfoques que se han encargado de estudiar la conducta del consumidor. En cuanto a las características propias del consumidor, es importante que tengamos en cuenta las creencias que pueda tener el consumidor. Eso influye en la toma de las decisiones e incluso en las metas que pueda plantearse. Cuando hablamos de la cultura, nos referimos también al contexto social en el que se desarrolla el consumidor, que de una u otra manera también influye considerablemente en qué metas se establece para su vida y cuál sería el proceso para alcanzarlas. Finalmente, en cuanto a características del consumidor, también tenemos en cuenta la condición socioeconómica, que definitivamente también cumple un papel importante a la hora de definir las metas. Tenemos que una persona de una condición socioeconómica alta tendrá determinadas metas muy diferentes a una persona que tenga una condición socioeconómica baja. Bueno, en cuanto al tema de la categorización, este proceso de categorización hace parte de la etapa inicial de los procesos cognitivos del consumidor. Nos ubicamos entonces aquí en lo que es un proceso del área cognitiva. ¿De qué se trata eso de la categorización? Bueno, este término de categorización, hablando acerca de la conducta del consumidor, nos lleva a pensar en una esquematización que de alguna manera se hace de forma inconsciente, puede ser, o puede darse también pues conscientemente. Sin embargo, hay una tendencia a hacerlo de manera inconsciente. Esto en base, como ya dijimos hace un momento, a la cultura, a las creencias y a características personales del individuo, del consumidor. Dentro de esta categorización, el consumidor lo que hace es priorizar a través de una jerarquía de valores. Él prioriza la necesidad que tiene de adquirir o de plantearse esa meta y llegar a obtenerla. Entonces, establece valores, qué es más importante, qué puede relegarse para otra oportunidad y así puede definir lo que es la meta que él quiere para finalmente, como resultado de esa categorización, estaría la focalización, que es cuando ya se plantea un objetivo para conseguir. En cuanto a la activación de la meta, que viene siendo ese momento especial donde podemos decir que el consumidor ya ha establecido su meta y es el comienzo de los pasos a seguir para poder obtener la meta que se ha trazado. Hablamos del término de accesibilidad. Se habla de dos clases de accesibilidad, accesibilidad crónica y accesibilidad baja. La accesibilidad crónica nos habla
de una accesibilidad alta, es decir, de altas posibilidades de que el individuo realice los pasos que debe hacer para la obtención de la meta. Si la accesibilidad es crítica, la motivación será baja, por ende es muy posible que no llegue al término que en un comienzo se hubiese planteado. En cuanto a esta parte, hablamos también de que esto está sujeto a modificaciones. Esta modificación puede darse por factores externos o por factores internos. La modificación puede ocasionar o que se incremente el propósito de adquirir la meta, de conseguirla, o por el contrario, que disminuya, que mengua, hasta el punto que podríamos hablar de una desactivación de la meta. Es importante también observar la planificación. Para este aspecto de planificación nos lleva a pensar ya cuando se está en curso en el proceso de la adquisición de la meta. Hay un término interesante que es la autoinstrucción. Esta autoinstrucción nos habla de los propósitos que se traza el consumidor en los pasos que él debe tener en cuenta para llegar a la meta. Aquí incluimos lo que es la decisión ya por alcanzar la meta y también la objetivización, la fijación de la meta, cuando ya es un proyecto definido, concreto, en el que él quiere trabajar y alcanzar y lograr. Por último, quisiéramos observar en cuanto a los procesos el control de conductas. Este control de conductas hace alusión a la cantidad de obstáculos que se puedan presentar en determinado momento a la hora de alcanzar una meta. Hablamos en cuanto a los obstáculos para alcanzar la meta, hablamos de algunas interferencias, interrupciones, podemos hablar de desabastecimientos, de imposibilidades de diferente tipo que se presentan en medio de un proyecto para alcanzar la meta y que pueden hacer que algunas personas desistan de ese proyecto. Entonces, el control de conductas juega un papel muy importante. Dentro de estos se resalta lo que llamamos la autorregulación, que tiene que ver con la forma en que el consumidor está vigilante, observando los procesos que está llevando a cabo para adquirir la meta. Se habla de una proyección efectiva. Esto tiene que ver también con los propósitos que se traza, no solo a largo plazo, que es el objetivo de la meta, sino plazos cortos, cómo poder cumplir con todo el esquema y el propósito para obtenerlo. Y por último, hablamos de la activación o desactivación de la meta. Aquí vale la pena resaltar también que la activación de la meta o la continuidad de la meta depende de un efectivo control de la conducta, y la desactivación de la meta es el resultado de no hacer un control de conducta adecuado. Aquí hablamos, uno de los obstáculos que más se resaltan en cuanto a esto son las compras compulsivas. Para algunos consumidores, las compras compulsivas se convierten en un obstáculo muy grande que terminan por llevando a los consumidores a veces a tener que abortar los propósitos o los planes de meta que se han trazado. Es decir, llegan a una desactivación de la meta por falta del control de la conducta. A manera de conclusiones, bueno, podemos interpretar entonces que definitivamente la motivación y la emoción cumplen un papel importante en la conducta de un consumidor. Esta, estas características motivacionales pueden llevar a la persona a que logre su meta, logre su objetivo, o que simplemente desista en el intento y no llegue a obtener lo que se ha trazado. Entonces, hasta aquí el video. Muchas gracias.